Pues bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe del día de hoy, 2 de diciembre del año 2025. Ya se nos fue el año, ya estamos en diciembre, en esta nuestra penúltima cápsula de este año, ¿verdad? Bueno, esta noche, pues muy ad hoc con este tiempo litúrgico que tenemos ahora, pues tenemos este tema que es el mensaje teológico de Guadalupe, ¿sí? Acerca de las apariciones de la Santísima Virgen María aquí en la villa de Guadalupe. Y para este tema, pues, nos lo va a exponer nuestra querida Esperanza Herrera, ¿verdad? Bienvenida, Esperanza, buenas noches. Buenas Noches. noches, Luis Miguel, buenas noches a todas, ¿sí? Buenas noches. Entonces, ahora vamos a ver el tema este de la Virgen de Guadalupe, ciertamente por la cercanía a su fiesta, su día especial, que es el 12 de diciembre. Todavía falta, pero pues ya lo vamos a realizar hoy. Es un mensaje teológico de Guadalupe. Dijo Luis Miguel, permítanme, déjenme hacerlo grande primero que nada. Eh, no es solamente que les vaya yo a comentar y que vamos a ver las 5 apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, sino que vamos a ver el mensaje teológico que esas apariciones de la Virgen de Guadalupe nos revelan. Pero bueno, antes que todo, como decía el padre Salvador Carrillo, no se dice antes que nada, sino antes que todo. Antes de todo, vamos a estar ante la presencia del Espíritu Santo para encomendarnos a Él, para que nos ilumine. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, entonces les decía, nuestro temario pues tiene una introducción, luego el relato guadalupano, el mensaje evangelizador de estas apariciones, la basílica, el mensaje al obispo y una conclusión. Ahora, les decía yo, el mensaje teológico, al decir teológico, quiere decir lo que Dios nos quiere decir a través de algo, ¿no? Y entonces, este es lo que Dios nos quiere decir, nos quiso enseñar con las apariciones de la Virgen María a Juan Diego, lo que nos quiere enseñar Dios. Ahora, la Biblia, por ejemplo, la Biblia contiene la revelación pública de Dios. Dios se ha revelado al hombre. Nosotros no podríamos conocer a Dios como lo conocemos, ni saber lo que es el hombre, si Dios no nos lo hubiera revelado. Dios se ha revelado y está escrito en la Biblia todo lo que Dios ha dicho y ha enseñado. Ahora, esta revelación de Dios ya está cerrada. Eso de cerrada quiere decir que todo el contenido esencial de la fe que Dios ha querido dar a conocer a la humanidad para su salvación, porque todo este mensaje de Dios, esta revelación es para nuestra salvación. Por eso hice énfasis en esa palabra, que dice... todo el contenido esencial de la fe que Dios ha querido dar a conocer a la humanidad para su salvación fue completado con la muerte del último apóstol, San Juan. Ahora, hay revelaciones privadas a diferentes personajes, pero estas son ciertas, las valida la iglesia y bueno, son ciertas nada más en cuanto están de acuerdo a lo que dice la revelación de Dios en la Biblia. Así que puede haber personas que digan, Dios se me reveló o se me apareció la Virgen María
y me dijo tal y cual cosa. Si eso que me dijo la Virgen María o que Dios se me reveló va de acuerdo con lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, que ya se cerró, como les digo, entonces es válida, es cierta, pero muchas veces no se apega a lo que dice la Biblia, entonces podemos estar seguros de que eso no es cierto y lo mandamos lejos y no le hacemos caso. Ahora, el siguiente, por favor. Ahora, eh, se ha estudiado últimamente mucho el mensaje guadalupano. Todo lo referente a la religión se ha querido renovar después del Concilio Vaticano II. Ha habido mucha renovación, pero no en cuanto a querer cambiarlo, ponerlo diferente, nuevo, sino a investigarlo bien, profundamente, estudiarlo mucho. Y entonces, en el estudio y la comprensión del acontecimiento guadalupano, se percibe una notable renovación debido a las orientaciones dadas a la Iglesia por el Concilio Vaticano II. Quizás ustedes se acuerden, bueno, son jóvenes, no son como yo, pero todo lo que nosotros sabíamos de la Virgen de Guadalupe como que ha cambiado la forma en que se entiende ahora, y es que los estudios han avanzado mucho. Lo que sigue, porque si me sigo hablando no voy a acabar. Ahora, ¿qué quiero decir con el acontecimiento guadalupano? El acontecimiento guadalupano implica varias cosas. ¿Y qué son estos? Son estos elementos. Las apariciones en sí, las 5 apariciones de la Santísima Virgen a Juan Diego, las flores y la imagen grabada en el ayate, es decir, las flores que llevaba Juan Diego y la imagen que se quedó grabada en el ayate, las reacciones que tuvieron las autoridades de la iglesia y de los indígenas, cómo reaccionaron ante esta imagen de la Virgen, el relato que narra el hecho, pues propiamente, ¿verdad? El mensaje, el acontecimiento guadalupano tiene que contener el relato que narra el hecho de las apariciones y luego todo lo que de ahí se ha derivado. La devoción, bueno, desde la construcción de la basílica, la devoción, las peregrinaciones, etcétera. Ahora, ¿cómo es que se ha hecho esto, este mejor estudio para averiguar bien qué es lo que fue el relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que se dijo que no se dijo? A partir de una mejor percepción del espíritu indígena. Es decir, se ha estudiado más el espíritu indígena, cómo pensaban los indígenas, porque es necesario para entender un relato, es necesario saber cómo piensa el escritor, cómo pensaba en ese momento, en esa época, cómo era el estilo de pensamiento de ese momento. Ahora, y un conocimiento más preciso de la lengua náhuatl, porque fue escrito en náhuatl, pero ahorita lo vemos. Han surgido nuevos elementos que enriquecen la visión teológica del acontecimiento guadalupano. Es decir, yo no nada más el acontecimiento guadalupano en sí, sino la visión teológica, cómo está allí manifestado Dios, cómo nos habla de Dios. Ahora, nuestra cápsula del día de hoy tiene como objetivo percibir de una mejor manera. Al decir de una mejor manera es si nosotros tenemos una imagen de lo que es las apariciones de la Virgen de Guadalupe, bueno, aquí vamos bueno, de lo que se trata en esta cápsula es de tener una percepción mejor del mensaje religioso de la Virgen de Guadalupe, y nos basamos en el texto del relato de las apariciones. Nos basamos en ese texto del relato. Este es el relato guadalupano. El relato guadalupano es un relato mucho más grande de lo que conocemos,
porque ese relato fue hecho bueno, está dividido en 5 partes. Ese relato tiene una introducción, luego tiene 3 partes y luego una conclusión. De esas, pues déjenme medio leérselos un poquitito. El, sí, hay una introducción, luego son 3 partes. La primera parte viene siendo el prólogo. No, bueno, es que ya les dije, la primera parte es el prólogo o introducción. La segunda parte es el Nican Mopogua, es el relato propiamente dicho, que se llama Nican Mopogua. Nican Mopogua quiere decir aquí se cuenta. Es decir, estos relatos son como los documentos del Papa, que se llaman como son las 2 o 3 primeras palabras del documento. Y aquí igual, Nican Mopogua, aquí se cuenta porque así comienza la narración, diciendo aquí se cuenta. Luego hay otro relato acerca de lo que es la tilma y otro relato en donde se cuentan los milagros obrados por la Virgen María y después una conclusión. Pero nosotros nos vamos a basar, vamos a hablar nada más de esa segunda parte que es el Nican Mopogua, que significa que se cuenta. Esta es propiamente la narración de las apariciones y fue escrita por don Antonio Valeriano en náhuatl. Ahora, el relato el que nosotros tenemos, la narración, fue hecha por Antonio Valeriano, pero quien narró los hechos fue Juan Diego, que es a quien se le apareció la Virgen. Ahora, Juan Diego se llamaba Cuautlatoatzin antes de ser bautizado. Ya cuando fue bautizado y fue cristiano, le pusieron de nombre Juan Diego, pero él se llamaba Cuautlatoatzin y es el protagonista de las apariciones. Él vivió del año 1474 al 1548 y contaba con 57 años en el momento en que la Virgen se le apareció. O sea, no era un niño, no era un jovencito, era un señor de 57 años cuando se le apareció la Virgen María. Ahora, Antonio Valeriano, que es quien escribió lo que Juan Diego le relató, él nació en 1520, murió en 1605, o sea, él vivió 85 años. Juan Diego vivió 74 años en total. Bueno, este Antonio Valeriano, que es el autor del Nican Mopogua, era un indígena de raza tepaneca pura. Los tepanecas eran los del reino de Azcapotzalco. Eran muy listos y, bueno, hicieron su reino. Era un indígena tepaneca puro, muy culto. Hablaba el náhuatl como lengua propia, pues si era el idioma corriente y había aprendido el castellano y el latín. Entonces él, a base, escuchando a, a Juan Diego, es que fue haciendo su relato, su narración. El Nican Mopogua fue escrito en Tlaltelolco. ¿Se acuerdan que, bueno, Juan Diego iba a Tlatelolco al catecismo, precisamente cuando estaba cruzando el cerrito del Tepeyac, iba a Tlatelolco a recibir la catequesis? Bueno, ahí en Tlatelolco fue escrito el Nican Mopogua, posiblemente hacia el año 1549, sobre papel hecho de pulpa de maguey, igualito que los antiguos códices aztecas, en lengua náhuatl pero con caracteres latinos. Aquí no se ve muy bien, bueno, ni siquiera acercándolo se podía ver bien, porque además es náhuatl, entonces no entiende uno qué dice, pero sí ve uno cómo son caracteres latinos, no son caracteres náhuatl.
Ahora, fíjense, el Nican Mopogua fue escrito hacia el año 1549. Fue escrito un año después de que murió Juan Diego. Pero a lo que me refiero es que el Nican Mopogua está más cerca del acontecimiento de la Virgen porque fue 18 años después del acontecimiento de las apariciones cuando fue escrito el Nican Mopogua. Entonces, si fue escrito 18 años después de las apariciones, está mucho más cerca del acontecimiento guadalupano que el Evangelio de San Marcos de la muerte de Jesús. Jesús murió en el año 30 y San Marcos escribió su evangelio en el 64, así que ahí pasaron 34 años. El Nican Mopogua como que fue escrito más cerca del evento. Ahora, en 19... este relato fue escrito, narrado por diferentes personas, ni para qué les digo tantas, ¿verdad? Por un señor que luego se lo dio a otro, luego lo imprimió otro, luego lo rehizo otro, luego lo tradujo del náhuatl directamente otro, así varios en el transcurso de los años. El caso es que en 1978, el padre Mario Rojas Sánchez tradujo directamente del náhuatl al castellano el texto del Nican Mopogua y lo dividió por consejo de otro padre, lo dividió en 218 versículos y es la traducción que utilizaremos. Este es el padre Mario Rojas Sánchez. Ahora, ahí está. Mario Rojas Sánchez. Hay una cerrada similitud entre el relato de Jesús y los evangelios por una parte, y por otra, la Virgen de Guadalupe y sus apariciones y el relato de las mismas. En uno y otro caso hay cuatro pasos en la tradición. Es decir, se parecen el acontecimiento de Jesús y el acontecimiento de las apariciones de la Virgen. Se parecen en cuanto que llevan estos cuatro pasos. Sucedió lo mismo en lo que les voy a decir. En el caso de Jesús, Jesús habló y actuó y hubo testigos oculares, quienes lo vieron y lo oyeron, ¿verdad? Claro. En el caso de la Virgen de Guadalupe, se apareció a Juan Diego y dejó su imagen en diciembre de 1531. Luego, el segundo paso, las personas que vieron y oyeron a Jesús transmitieron todo lo que Jesús había dicho y hecho, lo transmitieron oralmente durante algunos años, que fue su testimonio personal. Y en el caso de la Virgen de Guadalupe, este acontecimiento fue contado y transmitido de inmediato. Luego, al día siguiente de los acontecimientos, ya se estaba hablando en todo el Valle de México acerca de las apariciones de la Virgen. Luego, el tercer paso es que hubo varios intentos, en el caso de Jesús, hubo varios intentos de consignar por escrito esta tradición. Sí, cuando se dieron cuenta los apóstoles de que pues no se iban a morir luego, bueno, no iba a venir el fin del mundo luego, y había que dejar por escrito todo lo que Jesús había dicho y hecho, porque si no se iba a perder, porque ya también, ¿qué tal si se morían o los mataban, ¿verdad? Los pobres apóstoles, pues ya no iba a haber forma de que se supiera. Ahora, en el caso de Guadalupe también, alguien escribió algo sobre el suceso, alguien, como Antonio Valeriano. Ahora, finalmente, después de ese tiempo de la transmisión oral, los cuatro evangelistas escribieron los evangelios. Y en el caso de la Virgen de Guadalupe, en 1549, don Antonio Valeriano escribió en lengua náhuatl el relato que se ha convertido en el oficial. Entonces, ven, hay esa similitud en cuanto a los dos casos, Jesús y la Virgen de Guadalupe. Ahora, es importante que nosotros siempre nos fijemos en qué género literario está escrito el relato, porque no es lo mismo una poesía que una epopeya, que un relato histórico, que una parábola o un cuento.
Entonces, para saber cuál es el género literario de este Nican Mopowa, había que estudiarlo, había que verlo, ¿verdad? Hay un estudio histórico. Entonces, este relato es una genuina narración de acontecimientos históricos. Es una simple, así al decir genuina narración, una simple narración de acontecimientos históricos. Simplemente quiso escribir lo que sucedió, los acontecimientos históricos, pero se desenvuelve en una atmósfera de fe. Siempre se nota cómo es la fe lo que guía a Antonio Valeriano a relatar lo que se le platicó. Ahora, el padre de Antonio Valeriano fue contemporáneo de Juan Diego, así que escuchó el relato de las apariciones de la Virgen muchísimas veces, y luego ya las puso por escrito. Bueno, entonces, por tanto, creemos en todo esto está la mano de Dios. Y entonces, por tanto, creemos que la misteriosa acción de Dios no solo estuvo actuante en las apariciones a Juan Diego y en la impresión de la imagen, sino que analógicamente también asistió a Valeriano para que pudiera transmitir por escrito, con la verdad necesaria, la narración de esta historia de carácter salvífico. Y aquí tenemos a Antonio Valeriano, indio tepaneca, muy culto, escribiendo el Nican Mopowa. Ahora, otra cosa importante, porque como les digo, como es el mensaje teológico de la Virgen de Guadalupe, hay que tomar estos términos. Evangelizar es proclamar una noticia feliz, es gritar con gozo que una salvación viene de lo alto. Eso significa evangelizar. Ahora, el suceso del Tepeyac, o sea, el acontecimiento guadalupano, es una evangelización en palabras, en símbolos y en milagros. Y el centro y foco del anuncio jubiloso es Dios, por lo que el relato todo está entretejido con reminiscencias y resonancias de la Biblia, porque es igualito que el Evangelio de Jesús, lleno de las palabras de Jesús, el Evangelio de Jesús, con símbolos y con milagros. Y el centro de toda la evangelización, de todo el ministerio de Jesús fue Dios. Dios, y aquí en este caso es lo mismo, por eso hay muchos parecidos con la Biblia. Aquí tenemos en esa foto bautizando a los indios, pero en fin ya. Ahora, el mensaje evangelizador, es decir, el mensaje que trae el relato. Desde el principio de la narración y sobre todo en el principio hay una gran evangelización. Es la parte que tiene más contenido evangelizador. Desde el principio de la narración hay un rico contenido evangelizador porque dice, era sábado, muy de madrugada. Es como describe cómo comenzaron las cosas, ¿verdad? Era sábado, muy de madrugada, cerca del cerrito. Eso de que era sábado es muy importante en la cuestión religiosa, en la Biblia y para nosotros también. Ya ven que el sábado es el día dedicado a la Virgen María. Bueno, el sábado, muy de madrugada. La madrugada siempre es, bueno, para no decir que siempre aquí, para la mentalidad prehispana, era el comienzo, pues sí, significaba el comienzo del día, ¿verdad? Era el principio, era el nacer de algo nuevo y grande. Ahora, cerca del cerrito, también el cerrito es muy importante porque la cumbre de los montes es un punto de particular contacto con la divinidad. Es allí donde misteriosamente se juntan los cielos con la tierra. Nos acordamos de la transfiguración, fue en un monte. Se habla en la Biblia, en los evangelios del monte Sión. Es muy importante el monte porque es el lugar.
con el que estamos más cerca de Dios, donde la tierra se junta con el cielo. Después de este relato de cómo estaba la situación cuando comienza, sigue el escuchar. Juan Diego escucha el canto de muchos pájaros finos. Aquí están los pájaros finos. Entonces escucha esa melodía, ese precioso sonar de los pajaritos. Es de saber que el canto suave, como las flores, que también ve Juan Diego, eran en la filosofía indígena elementos de comunicación divina. Dios, Dios, nuestro Dios, se inculturiza. Dios hace las cosas de manera que la pueda entender el ser humano en donde Él quiere revelarse. Entonces, aquí para Juan Diego se reveló, se manifestó por medio de estos suaves cantos de aves y las flores, para que así se notara que se estaba hablando de Dios, era algo divino. Entonces dice, en la filosofía indígena, este canto suave y las flores eran elementos de comunicación divina. Y les digo ya, así entre paréntesis, Dios se inculturiza. Juan Diego entra entonces en un ambiente sobrenatural y divino. Él se da cuenta que está en un ambiente sobrenatural y divino y lo dice. Nada más que yo no se los puse allí, pero él lo dice. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? Porque él se da cuenta que está en un ambiente de Dios, ¿verdad? Como dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Él se da cuenta que está ante lo divino. Ahora, y viene enseguida la aparición, ahora sí. Entonces, después de haber oído esos cantos de pájaros, Juan Diego primero oyó una voz que lo llamaba. Así que fíjense, la palabra oyó, el verbo oyó. Juan Diego primero oyó una voz que lo llamaba Juanito, Juan Dieguito. Ahora, eso era como para que se turbara Juan Diego, para que se medio asustara. ¿Qué pasa, verdad? ¿Quién me llama? ¿Cómo? ¿Qué sucede? Y sin embargo, no, ninguna turbación pasaba en su corazón, eso dice el narrador. Y ninguna turbación pasaba en su corazón, antes bien se sentía alegre y contento en extremo. Después de oír que lo llama Juanito, Juan Dieguito, sigue él ver, ahora no solo oye, sino que ve. Cuando llegó a la cumbre del cerrito, vio a una señora que estaba allí de pie, y cuando llegó frente a ella, mucho admiró en qué manera, sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol y como que reverberaba. Y bueno, síguele, porque está la misma ilustración en la que sigue. Reverberaba el risco en el que estaba de pie. Ese risco como que lanzaba rayos. El resplandor de ella como preciosas piedras, como ajorca parecía. La tierra como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la nieve, y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que allí se suelen dar parecían como esmeraldas, como turquesas aparecía el follaje, y su tronco, sus espinas, sus aguates relucían como el oro. Todo era luz, todo era luz. Era un amanecer, es decir, todavía estaba oscuro, todavía no había amanecido, y sin embargo todo era luz. Menciona todo lo que ve como con gran luz, con mucho brillo. Hermoso debe haber sido. Todas estas descripciones manifiestan algo sobrenatural. Todo lo que le acaba de describir Antonio Valeriano.
manifiestan algo sobrenatural y divino. Todo es luz y Dios es luz. Y en la aurora de la creación, es decir, en el momento de la creación, lo primero que dijo Dios fue, hágase la luz. Está en el Génesis 1:3. Hágase la luz. Ahí está Dios en la luz. Bueno, Dios es luz. Ahora, el mensaje. Lo primero que hace la Santísima Virgen es identificarse, darnos su nombre. Se revela a sí mismo a Juan Diego, es lo primero que hace. Le dice, sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño. ¿Con qué ternura le habla? Fíjense, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta, siempre Virgen Santa María, perfecta, siempre virgen. Fíjense, nos está recalcando, nos está recordando lo que en la Biblia nos dicen que la Virgen es siempre virgen, perfecta, siempre virgen, la Virgen María. Santa María, santa porque ella comparte de la santidad de Dios. Y viene luego una nota fundamental de Dios en el centro. Bueno, es que dice teocéntrica y yo les puse Dios en el centro. Esto que dice la Virgen nos está diciendo que Dios es el centro. Dice que es la madre del verdadero Dios por quien se vive, la madre del verdadero Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Ella es madre de él, del Dios por quien se vive, del Dios creador de las personas, que es dueño de la cercanía, que es dueño de la inmediación, que es dueño del cielo, que es dueño de la tierra. Estas cualidades divinas que menciona la Virgen son las expresiones mismas con que los indígenas caracterizaban el poder y la grandeza de algunos de sus dioses. Ellos, los indígenas, tenían al Dios creador por un lado, tenían al Dios de la inmediación por otro, al Dios de la cercanía por otro lado. Entonces, a la hora que la Virgen les dice, yo soy la madre del Dios que hace todo eso, se dan cuenta que solamente hay un Dios y que esta señora, la Virgen María, es la madre de ese único Dios que tiene todas las características de todos sus dioses. Entonces dice, al referir toda esa riqueza de atributos divinos a un solo y verdaderísimo Dios, la Virgen Madre enseña a sus nuevos hijos la fe en el único Dios a quien se debe toda adoración y todo honor. Con esto, el mensaje de Guadalupe toca la cumbre de la evangelización. Les enseña a sus hijitos nuevos, a su pueblo nuevo, que solo hay un Dios, solo hay un Dios. Ahora, la Virgen agrega, mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada en donde, ahí viene lo importante, fíjense, la Virgen pide una casita, como toda mamá quiere una casita para sus hijos, ¿verdad? Pero bueno, mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes. ¿A quién mostrará? ¿A quién ensalzará? ¿A quién dará a las gentes? Pues a Dios. Antes nos decían que la Virgen había dicho, deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor. Pero con los estudios estos renovados, estos que les decía yo en un principio, y viendo los tonos del náhuatl, la gramática del náhuatl, se vio que lo que dice es que quiere que le levanten su casita sagrada en donde lo mostraré a Dios, lo ensalzaré a Dios al ponerlo de manifiesto y lo daré a las gentes, a Dios.
Ese es el mensaje importantísimo de la Virgen y que nosotros debemos ahora reconocer con estos nuevos estudios. El foco y centro de interés es Dios. Ella es madre de Dios, pero es criatura al fin y al cabo. Ella es criatura y por lo tanto tiene en primer lugar deberes que cumplir con Dios. ¿Y cuáles son esos deberes que debe cumplir? Pues darlo a conocer, glorificarlo, manifestarlo, entregarlo a las gentes. Ella es madre de Dios, pero ella tiene que hacer estas labores. Y enseguida la Virgen María le enseña, le expresa a Juan Diego la manera y el porqué de esa entrega de Dios y de esa manifestación de Dios. ¿Cómo, por qué de esa manera lo va a hacer? A ver, le dice la Virgen María, lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, compasiva y misericordiosa, igual que Jesús, igual que Dios. Y por medio de su mirada personal, de su mirada, ¿de qué? De su amor personal, su mirada compasiva, de su auxilio, de su salvación, nos muestra a Dios. Así como Jesús le dijo a Felipe, 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 quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué preguntas que les muestre al Padre? ¿Que no me conoces? Yo, el que me ve a mí, ve al Padre. Y así nosotros vemos a la Virgen María y vemos a Jesús, vemos a Dios. Ella nos lo manifiesta. Ahora, la tarea primordial de la Virgen será dar a conocer a Dios, manifestar lo que es Dios, pero para ello se valdrá de un método original. A saber, lo dará a conocer y enseñar cómo es Él a través de la cálida expresión de su amor de madre, de su mirada misericordiosa y de sus cuidados maternales. Por lo que les digo, por medio de ese método es que la Virgen va a hacer que nosotros veamos a Dios en la Virgen María. La Virgen Madre es una imagen, un reflejo, una transparencia de Dios. Conocerla a ella es introducirse insensiblemente en el conocimiento del verdadero Dios. Mire nada más esta imagen de la Virgen, qué ternura de Virgen María, ¿verdad? Por eso la puse. Para que así nos demos cuenta de que al mirarla a ella, miramos a Dios. El Evangelio del Tepeyac, es decir, toda la enseñanza, toda esa buena noticia del Tepeyac, porque la Virgen se apareció en ese cerrito llamado Tepeyac, es todo un cántico a la maternidad espiritual de María entonado por ella misma. Ella misma dice, soy madre amorosa, soy madre compasiva y misericordiosa. Y lo manifiesta con sus palabras dulces y amorosas a Juan Diego, que le dice, escucha, hijo mío el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? En otro momento le dice, así hay muchas frases maternales a lo largo del relato llenas de amor y de ternura. Y le dice, hijo mío, el más pequeño, escucha el más pequeño de mis hijos. Bien está, hijito mío. Y ya ven que era un hombre de 50, ¿cuántos años les dije? Que tenía Juan Diego, 50 y tantos años, ¿no? Entonces, 57. 57. 57 años, ¿qué tan chiquito era? Y sin embargo era su hijo pequeño, el más pequeño de mis hijos, hijito mío. Y luego, y no se diga si recordamos la conmovedora escena de la cuarta aparición. En la cuarta aparición, en que está Juan Diego, apuradísimo, apuradísimo, porque su tío Juan Bernardino está gravísimo, estaba gravísimo, estaba a punto de morir.
Juan Bernardino, su tío, se puso muy grave, muy grave. Llamaron a los médicos mm, que acostumbraban ellos y fueron a verlo y dijeron, no hay remedio, este hombre se muere ya. Y entonces por eso es que Juan Bernardino le pidió a Juan Diego que fuera por un sacerdote para que lo ayudara a bien morir, para que le diera los últimos sacramentos y lo ayudara a bien morir. Y es cuando Juan Diego se va volado, volado, volado y no quiere ver a la Virgen para que no lo entretenga, porque tiene que llegar por el sacerdote. Pero la Virgen sí se le aparece y le dice, escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Y Juan Diego le creyó. Bueno, es que le dice, no temas esa enfermedad, ya tu tío ya se alivió, ya no está enfermo. Y Juan Diego creyó. Juan Diego tenía mucha fe. Él creyó en lo que la Virgen le decía. Y le pidió su casita a la Virgen. Entonces, esa es la basílica. Entonces, la Virgen de Guadalupe pidió desde el primer momento una casa, un templo. Como que el hombre necesita siempre, aunque sabemos que Dios está en todos lados y que Dios está en nuestro corazón, como que siempre queremos tener un lugar donde poder recurrir más fácilmente o más directamente con Dios. Y entonces, por eso nosotros construimos templos para Dios. Y no porque creamos que ahí se va a quedar, pero sí es algo humano, es natural, lo necesitamos. Entonces, la Virgen de Guadalupe pidió desde el primer momento una casa, un templo. Le dijo, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, que me erija en el llano mi templo. Esto es lo que le pide a Juan Diego que vaya a pedirle al obispo, que ese es el mensaje de la Virgen. Ella quiere una casa, un sitio de encuentro familiar donde se encuentran papá, mamá y los hijos, mas no para ella. No es que lo quiera para ella, sino para Dios y para nosotros. Quiere ocuparse allí en dar a conocer al verdaderísimo Dios por quien se vive. Y entonces tenemos nosotros aquí las fotos de la basílica. En la primera foto tenemos la basílica antigua, que llamamos la basílica antigua, y la basílica nueva. En la segunda foto, la basílica nueva. Maravillosa, genial esa basílica, porque fue hecha, bueno, las dos están hechas en terrenos muy difíciles. Entonces costó mucho trabajo hacerlos, pero la inteligencia del hombre dada por Dios, ¿verdad? Y era el motivo, hacerle la casa a la Virgen María, lo lograron hacer, hicieron una maravilla, pero bueno, desde un principio se le hizo su capilla chiquita a la Virgen, luego se hizo una más grande, luego una más grande, en fin, poco a poco se fueron construyendo hasta llegar a la basílica que ahora tenemos. Ahora, la Virgen desea continuar la misión evangelizadora de Jesús sanando. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús evangelizaba con sus palabras, nos enseñaba con sus palabras y con sus signos de poder, con sus actos de poder, que era la sanación. Él mostró su poder sanando, como les dijo al paralítico que le llevaron los amigos, que mostró que él tenía poder de perdonar los pecados, pero ¿cómo lo demostró? Primero, lo sanó de la parálisis, lo sanó de la parálisis para que pudieran creer que él tenía el poder de perdonar los pecados. Y entonces la Virgen María va a hacer lo mismo. Quiere sanar a los enfermos, quiere sanarnos a todos. Y por eso dice,
Allí, en esa casita que quiere que le construyan, allí les escucharé su llanto, su tristeza para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Ahora, también es importante en la revelación, en la Biblia y en el acontecimiento guadalupano, el ser testigo, el dar testimonio. Juan Diego dio testimonio de lo que vio y oyó, porque para ser buen testigo se necesita haber visto y haber oído. Y en el relato se repiten mucho los verbos oír, ver, admirar, y acompañados del verbo contar. Así que Juan Diego fue buen testigo. Y bueno, el mensaje al obispo. La Virgen le ordenó a Juan Diego: todo le contarás al obispo, cuanto has visto y admirado y lo que has oído. Ve y cuéntaselo, ve y dilo, da testimonio de lo que has visto y de lo que has oído. Y en efecto, el indito le dijo todo lo que admiró, lo que vio y lo que oyó. Ahora, el tío Juan Bernardino, que yo no sé cómo se me desaparecieron las fotos del tío Juan Bernardino, pero el tío Juan Bernardino, que estaba tirado en el piso, enfermo, muriéndose, él también vio a la Virgen María. La Virgen de Guadalupe fue con él, habló con él. Así que Juan Bernardino la vio, la oyó y fue sanado. Entonces, el tío Juan Bernardino también fue testigo, también dio testimonio ante el obispo. Fue llevado al obispo para dar testimonio de que él la había visto y oído y la manera maravillosa en que lo había sanado. Y que bien así la llamaría, bien así no, se nombraría la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. El tío Bernardino dice que así le dijo la Virgen que dijera. Esto no lo puse entre comillas, pero es citado del Nican Mopoua, que dio testimonio de lo que había visto, de lo que había oído, y que le había pedido que se le nombrara la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe, porque después hubo quien dice que no era Guadalupe, que era no sé qué otros nombres náhuatl, y otros que Guadalupe se lo inventaron los españoles, que bueno, puede haber muchas cosas que digan acerca de Guadalupe, pero no, ¿para qué ponerse uno a investigar esas cosas raras? No tiene caso. En realidad, la Virgen de Guadalupe sí dijo, soy Guadalupe, y así lo dijo con todas sus letras, Guadalupe, no tiene por qué no serlo. Entonces, la Virgen de Guadalupe así se llama. Ahora, a lo largo de la historia humana, Dios ha querido utilizar el método del signo. Utiliza mucho los signos en la revelación, Dios. Esto es del milagro. Utiliza milagro. Para que el hombre, apoyándose en un fenómeno sensible, se levante a creer en una realidad superior. El signo presenta a los sentidos y a la razón una cosa que se ve, como el caso del semáforo, que se ve la luz verde o la luz roja. Pero esta conduce a una realidad que solamente se cree y que ya va a la inteligencia. Lo que nosotros vemos, el color de un semáforo lo puede ver hasta un animal, pero ya entender que el rojo significa detente y que el verde significa sigue, eso nada más lo entiende el ser humano, la persona inteligente. Y entonces lo que se ve, pero esta conduce a una realidad que solamente se cree. Así, el mensaje de la Santísima Virgen fue presentado al obispo con carácter de sobrenatural. Se le presentó el mensaje al señor obispo, que era diciendo, es algo sobrenatural y extraordinario, es algo divino. Entonces el obispo tiene todo el derecho a exigir una señal para creer. Quiere una señal para poder creer y esta señal le será dada. Si se le concede porque sí tenía toda la razón de pedirla.
Entonces, quiere ver una cosa para de allí creer en otra. Juan Diego le dijo a la Virgen María la exigencia del obispo y ella lo aceptó. Y en la mañana del 12 de diciembre, cuando Juan Diego encontró a la Virgen, ésta le dijo: sube a la cumbre del cerrito. Allí verás que hay variadas flores. Córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas. Luego baja aquí, tráelas aquí a mi presencia. Y se las mostró Juan Diego, todas a la Virgen. Entonces la Virgen María tomó esas flores y se las puso en el ayate y le dijo: mi hijito el menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo de mi parte, le llevarás al obispo. De mi parte le dirás que vea en ellas mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Juan Diego se dirigió entonces a Tlatelolco con el señor obispo y cuando llega en presencia del obispo, le entregó las rosas y flores que serían la señal pedida para creer en el mensaje y realizar su voluntad. Y le dice: aquí las tienes, hazme favor de recibirlas. Y luego extendió la blanca tilma en cuyo hueco había colocado las flores, y así como cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas, luego allí se convirtió en señal. Se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que ahora está en su amada casita en el Tepeyac que se llama Guadalupe. Es hermoso. ¿Ya? Ya llegamos a la conclusión. Llega a la conclusión. Bueno, es que se me pasó decirles de una vez. La Virgen María le gusta decir que es la madre de Dios. Fíjense que no dice: soy la madre del Hijo de Dios. Ella no se pone a hablar cosas difíciles. Ella dice: soy la madre de Dios. Así como nosotros en el Ave María decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Así se presentó a Juan Diego, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios. Bueno, conclusión ahora sí. Veo que ya es las 9. Ahora, fíjense, para el obispo, la imagen fue una señal para que creyera. Fue la señal que pidió para creer y sí creyó con esa señal. Pero para Juan Diego la imagen fue un regalo porque él ya había creído. Él había creído y entonces fue un regalo ver la imagen de la Virgen. Para los indios, la imagen de la Santísima Virgen fue toda una revelación, revelación de Dios. Dios les habló, Dios les dijo por medio de la Virgen. Fue una evangelización en dosis altas, una verdadera buena noticia. En ella encontraron sensibilizados numerosos conceptos de su tradición de siglos y hallaron encarnadas muchas de sus esperanzas religiosas. El sol, la luna, el cielo y las estrellas, símbolos de sus dioses, están ahora al servicio de la Madre del verdaderísimo y único Dios por quien se vive. Es la madre del único y verdaderísimo Dios por quien se vive. En el acontecimiento guadalupano, como en todo signo, hay dos funciones. Una se dirige a la razón, otra a la fe. Conocemos la historia y vemos la imagen en su templo, pero ello nos conduce mucho más lejos. Nos lleva a una dimensión de fe y creemos firmemente que la Virgen María, Madre de Dios y nuestra Madre compasiva, ¿ya? Bueno, y es nuestra Madre compasiva. Desde el nacimiento de nuestro pueblo, mediante una particular e ininterrumpida intervención salvífica, la Virgen María ha querido estar aquí con nosotros para darnos a conocer con todo su amor, porque ese es su método, por medio de su amor, darnos a conocer con todo su amor al verdaderísimo Dios por quien se vive y mostrar su compasión, auxilio y defensa
a los moradores de esta tierra, pero no solamente a los de esta tierra, a todo el mundo, y a los demás amadores suyos que la invoquen y confíen en ella. Ahí vemos a la peregrinación. Bueno, gracias, Señor. Así terminamos nuestro mensaje teológico de la Virgen de Guadalupe. Para que amemos más a nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, vayamos a visitarla, especialmente ahora en diciembre, pero todas las veces que podamos. Y nos sintamos muy amados, muy acompañados, muy comprendidos por ella. Y que nos enseña que Dios es uno, único, y que Dios siempre está con nosotros. En fin, terminamos nuestra cápsula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí el comentario de Luis Miguel. Ay, bueno, pues, ¿qué les digo? Escuchando esta presentación recordé un detalle muy bonito de cuando Juan Diego lleva el ayate con Fray Juan de Zumárraga, el obispo. Las rosas que le da la Santísima Virgen para que se las muestre eran rosas de Castilla, que solo se daban en la tierra de Fray Juan de Zumárraga, allá en España. En Castilla, precisamente, es una variedad de rosas que solo se daba allá, en aquellos años. Entonces, él estando aquí a 10,000 kilómetros de distancia, llega Juan Diego y le pone todo un desplante de rosas de Castilla. Muy bonito, hermoso el detalle, pero también me quiero imaginar la impresión que se llevó Fray Juan de Zumárraga cuando ve eso. Y luego después de ver las rosas de Castilla, las de su tierra, ¿verdad? En el ayate se pone la imagen de la Santísima Virgen María, así sencillamente aparece. Debió haber sido un hecho impresionante para él, una prueba de fe, para él muy fuerte, que era imposible que este hombre negara que la Santísima Virgen se había aparecido. Sí, Una forma hermosísima que tuvo la Santísima Virgen de probarle, de darle esa señal que él pedía. Una forma muy tierna. Y me llama mucho la atención también eso que nos decía Esperanza, que Dios se inculturiza, Dios se adapta a la cultura. Fíjense ustedes que para nosotros aquí en México es mucha costumbre hablarnos en diminutivo. Hola amiguitos, hola amiguita, ¿cómo estás, hijito, mamita? Todo esto es como lo que demostramos afecto, es nuestra forma de comunicar afecto. Si leen ustedes las Sagradas Escrituras, al pueblo judío, pues el Señor le habla como se le habla a un judío, usa un lenguaje apropiado para él. Y aquí la Santísima Virgen utiliza un lenguaje apropiado para Juan Juan Diego, lo llama hijito, Juan Dieguito, mi hijito el pequeño, le demuestra ternura de la manera en la que él lo puede entender. Se habla de la gran sabiduría de Dios nuestro Señor para comunicarse con nosotros, lo cual nos debe de dejar cada vez más convencidos de que Dios ahí está, de que Dios nos ama, de que Dios es nuestro creador y de esa manera se comunica con nosotros. Es lo que puedo decir, a mí me impresiona mucho este relato y además me impresiona más saber lo que lo tenemos aquí a la vuelta, ¿va? Ese lugar para ver. Y cada vez que voy a la basílica, me subo al cerrito donde está un monumentito donde se dice que ahí fue el lugar preciso donde se apareció la Santísima Virgen, y después de 500 y pico de años de esto, pues no dejo de sentir una vibra muy especial, muy, muy especial de saber, aquí ocurrió el hecho. Yo creo que hasta la vegetación se ve más bonita en ese lugar, ¿verdad? Pues muy bien, hermanos, muchísimas gracias por su atención. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Adelante, por favor. Una maravilla, Maravillosa. Sí, adelante, Lili, adelante. es maravilloso y además si cada uno pudiéramos contar qué grandes favores nos ha hecho la Santísima Virgen, de veras que es increíble ella. Nos damos cuenta de cuánto nos ama y a mí me emociona mucho eso, porque me ha hecho me ha dado muchos regalos.
muchos favores, muchos milagros, claro. Sí, 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 muchas gracias. son incontables, ciertamente. Ujú. Cierto. Un amor maravilloso que nos expresa a nuestra madre. Y como dice Luis Miguel, la tenemos tan cerca que no perdamos Sí, de hay que vista. aprovecharla. Sí, hay que Sí, ir a aprovechar. visitarla más Así seguido. pasa, ¿verdad? Luego las personas que vienen a verla, ¿verdad? Vienen desde kilómetros y kilómetros y quién sabe qué tanto caso para verlo, y que para nosotros nomás es tomar el metro o agarrar el coche y ya llegamos allá en 2 patadas. Y pues ¿cuánto fue la última vez que fuimos a visitar a la Santísima Virgen, a su templo, a su casa? Gracias. Así es. Así es. Acuérdense, ustedes ya la mayoría aquí somos papás, ¿verdad? La mayoría de todos somos mamás, abuelas. Lo importante que es que vengan nuestros hijos a visitarnos, ¿no? Bueno, Claro. lo mismo quiere la Santísima Virgen María, que la vayamos a ver, ¿sí? Pues muy Claro. bien, hermanos, hermanitas, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el próximo martes con nuestra Lección Divina. ¿Lo pronuncié bien, Esperanza? Yo creo que sí, Sí, ¿verdad? lección divina. Ya me sale, ya me sale. La Lección Divina, con la cual pues va a ser nuestra última cápsula de este año y reanudaremos en enero las cápsulas de fe. Nos vamos de vacaciones para que descansen de nosotros unos días, ¿va? Y bueno, Muchas gracias. pues Mm, un abrazo a todos y nos estamos viendo el próximo. Igualmente. Que estén bien Gracias, todos. Muchas Gracias. gracias, Gracias, Esperanza. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Bendiciones para Gracias, buenas todos. Bien, sí, noches. cuídense mucho. Buenas noches. Adiós.